Vamos a leer la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 39. Abra su Biblia, por favor. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó. Vamos a repetir. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 39. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Estamos viendo, o vamos a ver en este pasaje, lo que significa no vivir nuestro propio talento, nuestro propio don y nuestra propia vida. Muchos cristianos viven frustrados y cansados de vivir, porque lógicamente a veces queremos vivir vidas ajenas, queremos vivir lo que otros quieren que vivamos. Y eso lógicamente no solamente asfixia nuestras vidas, sino nos chupa la energía, nos quita el sabor por la vida, porque de alguna manera la familia o la sociedad nos enseñan desde pequeños a vivir como nuestros padres dicen. De alguna manera eso es lo correcto, porque para eso es que tenemos padres, para que nos guíen y nos dirijan en cómo debemos vivir. Porque de otra manera nos deslizamos por costumbres y por situaciones que no son no solamente ortodoxas, sino desagradables a Dios. Porque lógicamente nosotros tenemos una responsabilidad delante del mundo de dar testimonio de hijos de quienes somos. Si somos hijos de Dios, dice Juan en su evangelio, si somos hijos de Dios, debemos andar como Él anduvo, en santidad, dando testimonio, viviendo una vida íntegra y agradable, no solamente a Dios, sino a los hombres. O sea, vivir de acuerdo a cómo vivió Jesús es bastante complicado, porque hay una pregunta: ¿y cómo caminó Jesús? ¿Cómo vivió? Físicamente hablando no nos interesa, porque no es lo físico en sí solamente, aunque lo físico refleja lo interno del hombre. Lo que nosotros tenemos por dentro se va a notar por fuera, se va a notar en nuestra conducta, en nuestra forma de conducirnos, en nuestro estilo de vida. Por eso es que Juan nos dice que nosotros debemos caminar como anduvo Jesús, en las tres dimensiones: física, emocional y espiritualmente, que se note en nosotros que estamos viviendo como Él. El problema es que la sociedad y muchas veces la familia nos exige que vivamos vidas que ellos quieren que vivamos, que nos vistamos de esta manera, que caminemos así, que hablemos así. Por eso es que usted ve con mucho respeto, aún las pandillas se visten como ellos dicen. Su lenguaje de señas, su lenguaje verbal es exactamente lo mismo, para que haya una identidad. Ahora, ¿cuál es la nuestra? Ese es el problema, que el cristiano, por no tener una identidad propia, imitada del Espíritu Santo o inspirada por el Espíritu Santo, absorbemos estilos de vida que no nos pertenecen o que no nos corresponden. Por eso es que vivir vidas ajenas es tan cansado, porque Dios nos ha hecho tan diferentes a unos de otros, que Él nos ha dejado por así decirlo, la escuela o el libre albedrío para que nosotros imitemos al Señor, como dijo Pablo,
imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Así que el problema de la vida personal sí es un problema, porque ¿qué vida debo vivir? Como pastor, tengo que vivir como pastor, hablar como pastor y conducirme como pastor. Pero eso se va logrando a través de los años, a través del compromiso, a través de la identidad. Si yo no alcanzo mi esencia de lo que Dios hizo en mí desde antes de nacer y que mis padres modificaron de alguna manera cuando me hicieron un hombre de acuerdo a la escuela militar, de acuerdo a sus ideales, de acuerdo a sus compromisos. Si el Señor no me quita eso, yo todavía tendría una vida falsa, porque no era eso lo que Dios quería para mí. Lo que Dios quería para mí es que yo subiera a un nivel diferente. Y después de 40 años me ha costado todavía desprenderme de aquel tanque de pensamiento que mis padres implantaron en mí. Mi esposa me lo dice con toda libertad. De repente me brota lo soldado, me brota lo militar. Y en algunas partes hasta me ha llamado la atención porque tiendo a dar órdenes, a ser un poquito brusco, ser un poquito seco. Así que estoy en un proceso de transformación a través de la palabra. Y por eso entiendo perfectamente que me obligaron a vivir una vida que no era la mía. Lógicamente, si no me ponen freno, también me desenfreno. Ese es el otro lado de la moneda, que muchos padres dejan en libertad a sus hijos para que vivan lo que ellos quieran, y lo que resulta es un terrible testimonio ante el mundo, ante la sociedad, de quiénes somos. De alguna manera, quizá le asuste lo que voy a decir a continuación, pero de alguna manera felicito a aquellos que se sienten tan libres de vivir su propia vida tal como ellos la conciben, de vestirse como quieran, de cortarse el cabello como quieran, de no, por así decirlo, de no sujetarse. Los felicito desde el punto de vista que están mostrando su verdadera esencia. No es lo correcto, porque el Evangelio tiene sus normas, tiene sus patrones. Por eso es que me gusta enseñar que cuando usted se convierte a Cristo, hay un intercambio de códigos. Cuando usted se convirtió al Señor, hubo un intercambio de códigos de conducta. El Señor nos recogió a todos, veníamos del fango, del pecado, de la insolencia, de la rebeldía, de un montón de conceptos muy propios nuestros. Y cuando usted llega a Cristo y se hace hijo de Dios a través del sacrificio de Jesús, que ahora se le ha dado el espíritu de adopción, ahora tenemos un Padre a quien rendirle cuentas. El Señor viene y le dice ahora, dame tu código de conducta y yo te doy el mío. Eso es lo que muchos todavía no logramos entender. Entonces estamos en el reino de Dios viviendo nuestras vidas y no la vida de Cristo. ¿Me estoy explicando? Por esa rebelión, por ese deseo de ser yo. Y eso es lo que empieza a mostrarse con el devenir del tiempo. También admiro a aquellos que son libres de no venir a la iglesia durante la semana, sin ninguna condenación, porque sencillamente ellos han decidido ser como son, religiosos, no sujetos a la instrucción pastoral, porque no es bíblica. En ninguna parte de la Biblia dice que debemos estar en la iglesia 5 días a la semana. Lo que sí dice es, y te presentarás ante mí 3 veces, y nunca con las manos vacías. De ahí que nuestro patrón de conducta eclesiásticamente son 3 cultos a la semana. Pero no dice nada de 5 días, ni de 7 vigilias, ni nada de eso. Eso ya es asunto de forma o de marco en la iglesia. Entonces, aquellos que han decidido no obedecer las instrucciones del Señor tendrán que dar cuenta de su propia libertad. Porque
ser hijos de Dios significa estar sujeto a la palabra de Dios. Por eso es que cuando empezamos a leer la palabra, la Biblia, el Tanaj o la Torá, como usted quiera llamarle, empieza a ver que después del Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de la cautividad, exactamente como nosotros, éramos cautivos del pecado, éramos cautivos de las pasiones, éramos cautivos de una serie de situaciones aberrantes, odio, rencor, cólera, enojo, un montón de cosas. Salimos de ahí, el pueblo de Israel salió de Egipto igual que nosotros y llegamos al Éxodo. Inmediatamente en el Éxodo, después de que el Señor ordena el sacerdocio y toda la cuestión con Moisés y Aarón, ahora el Señor le dice, ahora siéntense un momentito, paremos un poco la caminata por el desierto y vamos a empezar a normar sus vidas. Y empieza a darnos el Señor en Levítico y en Deuteronomio las reglas de Él para quitar las nuestras. Y empieza una serie de mandamientos que lógicamente la iglesia o la religión o la tradición los ha encapsulado en 10. Ahora la pregunta, ¿por qué tengo que obedecer esas reglas? Porque eres mi hijo, sencillamente porque eres mi hijo. Los allá en Egipto eran hijos de Faraón y tenían que obedecer lo que su padre Faraón les decía. Por eso dice que en Egipto Faraón los obligaba a construir sus ciudades para él, sus graneros, las ciudades de Ramesés, de Sucot, toda esa cuestión, eran ciudades construidas por los esclavos hebreos a fuerza de látigo. Ahora viene el Señor, los rescata de ahí. Ahora dice, ahora son mis hijos. Israel es mi hijo, mi escogido. Pero por ser mi hijo, ahí viene todo el asunto. Entonces yo empiezo a ver que la iglesia todavía no ha entrado en esa dimensión de reconocer que por ser hijos de Dios tenemos que obedecer lo que nuestro Padre dice. Y ahí está el choque cultural. No tengo por qué hacerle caso al pastor. Y no es contra el pastor, no es contra las normas de visión de fe, hablando de nuestra congregación, sino es porque lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Por eso ustedes ven que nosotros, los pastores Berché, no hacemos retiros, no hacemos campamentos de verano, no hacemos nada de eso. Primero porque no está en la Biblia. Segundo porque ya tuvimos experiencias que eso es un pretexto para que nuestros jóvenes, los pocos que tenemos, se desbanden. Y entonces lógicamente el espíritu de juventud que ellos tienen se rompen las barreras y se falta el respeto. Yo no soy partidario. Hoy platiqué con un pastor y me dice, fíjese que mañana me los voy a llevar a un campamento para ir a jugar con ellos fútbol y toda la cosa. Yo no lo corregí porque no es mi responsabilidad, pero me puse a pensar, ¿qué será después de jugar fútbol? ¿Cómo tratarán al pastor? ¿Cómo lo verán? Después de los gritos, de las patadas, de los codazos, ¿verdad, Raulito? ¿Cómo van a ver al hombre de Dios después de un episodio de esos? Esa es mi escuela. Entonces yo no soy partidario de eso. Y luego porque la Biblia no me lo autoriza. El Señor nunca hizo retiros que se fueran a nadar al lago de Genesaret, no fueron al Mar Rojo, no fueron aquí, muchachos, echemos una competencia de natación, a ver quién llega primero, Pedro. Nada de eso. Tampoco eran aburridotes, ni santurrones, ni nada, porque vemos a Jesús que de repente dice que se asombraba por las cosas que hacían las gentes. O sea, una vida normal. Pero ¿de qué estoy hablando entonces? Estoy hablando de la ficción, de vivir una vida hipócrita, una vida que no es. Por eso, no es que autorice ni esté de acuerdo con las personas que deciden no venir a la iglesia durante la semana. No estoy de acuerdo, pero respeto su opinión. Cada quien sabrá cómo comportarse en el mundo espiritual. Eso pasó con David. David es un joven de 17 años aproximadamente. Es un joven posiblemente de 1,20 de estatura. Posiblemente este muchacho pesaba tal vez unas 90 libras de peso.
y el papá lo manda al campamento donde están sus otros hermanos para que les lleven unas comidas, unos quesos. Estando ahí, oye que hay un hombre que está retando al pueblo de Israel. Todos están asustados, todos están amedrentados por el gigante Goliat. Y David, después de una serie de pláticas y toda la cuestión, va con el rey y le dice: si tú me das permiso, yo lo voy a confrontar. Y entonces, lógicamente, Saúl medía aproximadamente 1,80 de estatura contra 1,20, vaya haciendo sus cuentas. Pesaba aproximadamente 180 libras de peso contra 90 que pesaba este patojo. Así que por ahí ya tenemos una diferencia física abismal. Pero la presión, el susto, por así decirlo, hace que el hombre cometa ciertas inseguridades, y le dice a David que se ponga su armadura. Entonces yo me pongo a pensar en qué cabeza cabe que un hombre de 1,80 le quiera poner una armadura a un patojo de 1,20. 180 libras de peso contra uno que pese 120. ¿En qué cabeza cabe? Para que veamos cómo Saúl estaba de amedrentado y de temeroso. Sin embargo, si leemos bien el pasaje de Samuel, dice: entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que se la puso, se puso la armadura. Pero cuando vio que le colgaba por todos lados, que eran chirajos de lámina y toda la cuestión, dijo David: no, discúlpame, y se lo vuelve a quitar. Entonces dice: no tengo experiencia con ellas, y se las quitó. Quiere decir que David, obedeciendo al rey Saúl, se las pone, a pesar de que era un espantapájaros para él, porque Saúl pensó que le iban, bueno, lo que piense Saúl. Y David trató de caminar con esas cosas, pero no pudo, y se las quitó. ¿Para qué trató de hacer Saúl? Aquí viene el mensaje. Saúl trató de que David viviera su vida, la de él. Vive como yo. Quiero que te vistas como yo. Quiero que actúes como yo, David. Así que de hoy en adelante vas a usar mi armadura. Pero David tiene el valor suficiente, la gallardía, para decirle: discúlpame, rey. Es cierto que eres un rey, pero yo no puedo caminar con esto, no puedo vivir así. Yo estoy acostumbrado, estaba enseñado de parte de Dios que cuando yo cuidaba las ovejas de Isaí, mi padre, si venía un león las defendía, si venía un oso yo las defendía solo con mi armadura. ¿Cuál era? El báculo y su honda. Ahora, lógicamente, David tiene lo de él. Tengo lo mío, por eso el mensaje se llama: use lo suyo. No pretenda orar como oran otros, no pretenda vivir como viven otros. El mundo, la sociedad, especialmente de este tiempo, va a tratar de que sus hijos vivan como ellos, con libertinajes, con costumbres que no tienen nada que ver con la buena relación de Dios con nosotros. El único que pide que vivamos como Él es Dios. Por eso dice: sed santos como yo soy santo, o porque yo soy santo. Entonces, en Efesios capítulo 6, verso 11, tenemos un consejo de Saulo, de Pablo. Efesios 6, 11. Revestíos con toda la armadura de Dios, no de Saúl. Revestíos con toda la armadura, no del mundo, sino de Dios. Revestidos no como tus padres te dicen, no como tus compañeros de colegio, de universidad, no como tus compañeros de trabajo. Revestidos de toda la armadura de Dios, no como el mundo dice. Por eso es que el cristiano no tiene una identidad propia, porque no conoce realmente su origen. Nosotros venimos del cielo y vamos de regreso al cielo, según la palabra, porque Jesús lo dijo: Padre, donde yo estoy, quiero que ellos también estén. Y Él no está ni en el infierno, Él está en la presencia del Padre, y nosotros para allá vamos también. El asunto: ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar viviendo una vida que no nos corresponde?
Por eso es que la iglesia no crece. No hablo numéricamente, no crece en estatura, no crece en conocimiento, no crece en desarrollo espiritual. Asombroso, cuántas personas siguen viviendo sus propias vidas después de tantos años de congregarnos y de escuchar palabra que desafía, palabra que reta, palabra que mueve cimientos. Sin embargo, muchos han decidido seguir siendo ellos y no Cristo. Es asombroso cómo la iglesia, y especialmente mi congregación, hay gente que, aunque les duela lo que le digo, pero tengo que ser sincero y frontal, no se sujetan a lo que la palabra dice, sino que han tomado sus propias decisiones. Y eso va en detrimento no solamente de su vida espiritual, de su relación con Dios, aunque usted me pueda decir que usted se levanta a las 3 de la mañana a orar, que se va de rodillas, que se cansa la garganta de tanto clamar, aunque me diga todo eso, que se lee 10 capítulos diarios de la Biblia, si no hay frutos, de nada está sirviendo. De nada está sirviendo. Por eso el Señor nos ha enseñado que cuando usted lee la Biblia, es un diálogo entre el Logos y usted. Que no tenga miedo de preguntar: Señor, ¿y esto qué significa? ¿Qué significa esto que estoy leyendo? ¿Por qué esta palabra está en este lado? ¿Por qué esta expresión está ahí? Pero lógicamente, cuando la Biblia misma responde, no es para que yo pase de largo. Por eso es asombroso para mí como cristiano individual, qué poco crecimiento hay en medio de nosotros. Es cierto, usted no habla malas palabras, posiblemente. No es una persona vulgar, como se dice socialmente, posiblemente. Pero la pregunta es su asistencia, su interrelación. ¿Cómo es que no logramos cambiar? ¿Cómo es que no logramos obedecer? ¿Por qué a medida que pasa el tiempo se van espaciando más y más su asistencia a la iglesia, cuando antes no salía de aquí? Y ahora sencillamente, sin ninguna explicación, deja de venir. La pregunta es: ¿qué está pasando? Entonces, como pastor que me ordena la Biblia, mira con cuidado el estado de tus ovejas. Yo no utilizo tus ovejas como que fueran mías, porque ustedes no son míos, ustedes son de Cristo. Pero mi responsabilidad es observarlos, cómo su vida ha ido decayendo poco a poco, que últimamente, después de la pandemia, sin previo aviso y sin nada, muchos dejaron de diezmar, dejaron de participar, dejaron de venir y empezaron ya a espaciar. Cuando mientras más asista la congregación a la iglesia, como dice Pablo, no dejéis de congregaros, entonces se va formando ese lazo de amistad. Por eso en alguna ocasión el Señor nos dijo aquí desde este púlpito: cuando se enferme y nadie lo visite, por favor no reclame, porque ya se da por hecho que como usted se ausenta de los cultos, ya ni nos extraña que de repente deje de venir y posiblemente se enferme y no haya quien vaya a orar por usted. Se pierde el contacto, se pierde la interrelación. Y después viene el diablo y le mete mentiras, y usted le cree más al diablo en lugar de examinar qué armadura está usando. ¿Está usando la armadura de Saúl o está usando la armadura de Dios? Porque la armadura de Dios, lógicamente, tiene sus beneficios, tiene sus pautas. Tal vez me lo pone, Josué, por favor, el verso 12. Dice: revestido de toda, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes. Todo eso está hablando Pablo, que nos defiende la armadura de Dios, no la armadura de Saúl. Al hablar de la armadura de Saúl, estamos hablando de su armadura. Estamos hablando de sus conceptos. Estamos hablando de su tanque de pensamiento. Si es que yo pienso que eso no lo va a defender contra el mundo de las tinieblas, porque tenemos una lucha espiritual. Tenemos una lucha en la cual
necesitamos la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, el calzado, el aprisco de la paz del Evangelio, todo lo que habla Pablo. ¿Me sigues con el verso 13, por favor? Gracias. Estad pues firmes. Bueno, se fue. Ok. Ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Entonces, la armadura de Saúl no nos ofrece eso. Es más, no nos queda bien. Nos queda toda, como decimos en Guatemala, toda guanga, toda floja. No hay una apretura en la cintura. Por eso dice, ceñida vuestra cintura con la verdad. Por eso es que muchos prefieren estar tras bambalinas para no ser confrontados con la famosa pregunta: hermano, ¿no te he visto en la iglesia? Hermano, ¿no te he visto tal día? Hermana, ¿ha pasado algo? ¿Será que no tienes para la gasolina? ¿Será que sucede algo? ¿Te puedo mandar un Uber? ¿Puedo pagarte un taxi? No, sencillamente no venimos, y como no hay una rendición de cuentas, que ese es otro problema de tener la armadura propia, entonces nadie se entera de nada. Ahora le pregunto, ¿es eso iglesia, hermanos? Vaya, lo voy a preguntar en griego. ¿Es eso eclesía? No, eso es un grupo social, es un club en donde cada quien decide dónde venir y cuándo venir. Mientras no seamos de la directiva, no tengo por qué estar ahí metido en las reuniones del club. Pero esto no es un club, este es el cuerpo de Cristo. Y cuando usted falta, automáticamente está faltando un miembro del cuerpo. Voy terminando, o usted no se valora como parte del cuerpo, o algo sucedió para que lo mutilaran y lo cortaran del cuerpo, y ahora es un apéndice del cuerpo. Hace muchos años tuve un compañero de trabajo que tenía 6 dedos. Tenían dos dedos meñiques, le salía uno por aquí. Y siempre, como era contador, siempre me daba curiosidad cómo hacía para escribir, porque la mano la apoyaba en el dedo de sobra. Y quizá en aquel tiempo pues no habían doctores que le cortaran eso, en fin. Pero veo que en la iglesia hay gente que es un apéndice, no es parte del cuerpo. Y Dios no vino por apéndices. Dios vino para implantar su cuerpo en medio de la iglesia. Entonces tengo que ser sincero, dolorosamente sincero. Algunos de los que están aquí frente a mí no son parte del cuerpo. Han decidido aislarse del cuerpo, han decidido mutilarse, automutilarse y venir cuando quieren, como quieren y sin rendir cuentas a nadie. Ahora la pregunta: ¿cuál es el miedo de rendir cuentas? ¿Cuál es el miedo de que pregunten por qué no he venido? ¿Cuál es el miedo? ¿Dónde ha andado? No, pastor, si yo en mi casa me quedo, ¿haciendo qué? ¿No le da curiosidad de que el martes, el jueves, el domingo hay servicio? Por eso es que yo, en lo personal, quizá por mi disciplina militar, desde que me convertí a Cristo, los 3 días de culto para mí era una aberración no llegar a la iglesia. Con o sin comida, con o sin el pasaje, con o sin nada, yo tenía que confiar en el Señor porque era día de culto. Así agarré a mis hijos, así agarré a mi prometida, la metí a la misma disciplina, y ahora cuando platicamos, para nosotros es inconcebible que usted se quede en casa el día de culto. Es inconcebible. Eso quiere decir, o usted no es parte de nuestra familia, o no es parte del cuerpo de Cristo, y se ha estado engañando. Porque a mí no me engañan, porque por sus frutos los conoceréis. Porque el árbol malo no puede dar buen fruto. Oiga, no es el fruto el malo, es el árbol. Es el árbol malo que no puede dar buen fruto. O sea que es el árbol, no la tierra, es el árbol. Y nosotros somos los árboles plantíos de Jehová. Entonces David nos enseña una buena cátedra, porque cuando nosotros queremos vivir
nuestra propia vida, basados en nuestra propia armadura, vamos a ser vencidos por todo lo que Pablo dice, que en el caso de David era Goliat. David prefirió usar su propia armadura, que era su honda, una de las 5 piedras, que son los 5 ministerios, confiar en la ayuda del Señor y vencer en su batalla. ¿Por qué entonces muchos perdemos las batallas? ¿Por qué muchos no somos victoriosos? No tenemos esa vida abundante, no se ve, no se siente esa energía, eso que exhala el cristiano que está vivo. ¿Por qué no hay esa coinonía con el resto del cuerpo? Por eso Pablo, que ya había visto eso en Corinto, les escribe y les dice: solo porque no eres ojo no eres del cuerpo, solo porque no eres diácono no eres del cuerpo, solo porque no eres diaconisa no tienes responsabilidad. Cuando cada uno de nosotros, la sola presencia irradia amistad, irradia compañerismo, irradia lo que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos un don que ministrar, dice Pedro. Cada uno tenemos un don. ¿Cuál es el suyo? El don de la sonrisa, el don de la palmada en la espalda, el saludo, el Dios te bendiga. Pero lógicamente usted ha escondido o ha tirado ese don y lo ha pisoteado. Lógicamente ahora no tiene nada, y a medida que pasa el tiempo se va defraudando cada vez más. Es por eso que el mismo Pablo nos recomienda en Efesios: revestidos con toda la armadura de Dios, no la tuya, ni la de Saúl, ni la del mundo. ¿Leyó bien? Pablo nos está diciendo que nos vistamos con toda la armadura de Dios, no con la de Saúl. Ustedes, mis queridos, ustedes tienen que orar su propia oración y no la de su vecina. Pida con su fe, viva la vida de Cristo, no con una fe prestada. Viva su vida de santidad para agradar a su Señor y dar testimonio de que usted es parte del reino. Es por eso que hay mucho pueblo de Dios que está siendo vencido por el enemigo, porque están tratando de vivir sus propias vidas sin discernir correctamente en qué debemos imitarlos y en qué no. ¿Qué dijo Jesús la noche de la Santa Cena? ¿Qué dijo? Fíjese pues lo que le voy a enseñar ahorita. No yo, sino el Espíritu Santo. Dice que tomando una palangana les lavó los pies. La teología nos ha enseñado que Jesús se rebajó tanto al nivel de siervo, porque ese era un oficio para los siervos de la casa, que le lavaran los pies a los invitados. Entonces Jesús toma la palangana, se baja al nivel de siervo. Por eso Pedro le dijo: a mí no me vas a lavar los pies, porque Pedro está entendiendo que en ese momento de la cultura ese oficio tenía que haber sido hecho por un esclavo, por un siervo. Sin embargo, Jesús, después de una enseñanza majestuosa, le dice: si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Ahora bien, ¿qué hay escondido ahí? Resulta que la cultura de aquel tiempo, tenemos que entender que el Antiguo Testamento tenía una cultura y el Nuevo tenía otra. La cultura del Nuevo Testamento era que el siervo de menor nivel era el que lavaba los pies. La cultura del Antiguo Testamento era que los pies se los lavaba ellos, nadie más que ellos. ¿Y eso dónde está, pastor? Cuando Abraham recibe a los ángeles, a los 3 varones que venían camino a su tienda, cuando él estaba padeciendo los dolores más terribles de su circuncisión, ¿qué fue lo que dijo? Señores, no pasen de largo, permítanme un momento, les voy a traer agua para que ustedes se laven los pies. Tal vez me lo busca José. Mami, dígale usted dónde está la cita, por favor. O Cristian, cualquiera de ahí, o Marlon, porque esto me está viniendo en este momento esta enseñanza, para que lo veamos escrito ahí. Esto tiene que estar en Génesis, cuando los 3 varones visitan
a Abraham. ¿En qué momento los pies ya no se los lavaba uno, sino se los lavaba el siervo? Por eso es que en el Antiguo Testamento hay una cultura y en el Nuevo Testamento hay otra. Génesis 28:3, por favor, Josué. 18. Gracias, ahorita lo vamos a ver. Gracias, Marlon. Génesis 18:3. Vamos a ver. Entonces, y dijo: Señor mío, porque lógicamente entre los tres había uno que destacaba. Lógicamente sabemos que era una parucía de Jesús. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. 4. Que se traiga ahora un poco de agua y lavado los pies y reposad bajo el árbol. Ustedes lávense los pies. ¿Ya lo vio? Eso era en el antiguo pacto. No había venido la gracia, no había venido Jesús, no había venido el siervo sufriente que habla Isaías. Ahí Abraham guarda su linaje y le pone el agua a Jesús, a los señores, para que ellos se laven los pies. Pero sucede que en el Nuevo Testamento ya cambia la cosa. Por eso, cuando el Señor está con aquel fariseo, le dijo: entré en tu casa y no me lavaste los pies, no me besaste, no me echaste perfume. ¿De dónde sacó Jesús eso? De la cultura de su tiempo, porque la cultura va cambiando constantemente. Ahora, usted se está lavando los pies usted solo y no está permitiendo que alguien más se humille y se los lave. Por eso es que mejor pone una línea divisoria entre usted y los demás. No permite que nadie pase de allá para acá y usted no pasa de aquí para allá. Usted todavía vive en el antiguo pacto. El problema es que en el antiguo pacto hay gracia, pero no abundante como cuando Jesús vino. La gracia eran destellos. Por eso fue que cuando el Señor le dijo a Abraham: mira, voy a terminar con Sodoma y Gomorra porque su pecado ya subió a lo alto. Abraham empezó a negociar. Si hubieran 50, si hubieran 45, si hubieran 40, y llegó hasta 10 y no habían 10. O sea, el Señor quería derramar la gracia sobre Sodoma y Gomorra, pero por no haber 10, lógicamente tuvo que quemarlos, porque apenas había uno, que era única y exclusivamente Lot, porque de ahí ni su mujer, como ya vimos, hoy salió en el YouTube el programa de por qué en estatua de sal, ya lo vimos por qué. Y sus hijas, que lógicamente cometieron incesto. Quiere decir que de toda la población de Sodoma, solo un justo. Si Abraham hubiera bajado 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿qué hubiera pasado con ese uno? Los perdona. Pero Abraham se quedó en 10. Ahora, ¿por qué? Porque la gracia en aquel tiempo no estaba derramada. Ahora sí. Entonces ahora Jesús viene y nos dice: ejemplo les he dado. Si usted no se deja lavar los pies, ¿qué sigue, Marlon? Cuando dijo Jesús: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo los pies. Entonces Pedro le dice: entonces báñame todo. No, porque todo ya está limpio, solo tus pies. Si usted no se deja lavar los pies por alguien más a quien Dios le ha dado una humildad para ministrarlo, para preguntarle qué se ha hecho, por qué no viene, qué pasa, no tiene dinero para el buzo, que escudriñe su corazón, que lo ayude, que lo limpie, que lo lave, usted no está teniendo parte con el Señor. Ahora, lógicamente, hay tanto intelectualismo que ya sé que está pensando: no. Eso dice ahí, pero yo creo que... y quiere que le profetice algo. Vamos a seguir igual hasta que Cristo venga. Vamos a seguir igual. Y el único daño es para nosotros. Yo no estoy diciendo que venga conmigo a abrirme su corazón, no me interesa. Es más, hace mucho tiempo que los Bernal son los encargados de ministrar y no mi esposa ni yo, para que no digan que estamos usando su historia para alimentar el mensaje.
Por eso cuando alguien dice es que me tiró, es que ya le contaron mi vida, es una aberración contra la inspiración del Espíritu Santo. Le están quitando el mérito a la inspiración del Espíritu por acusar al pastor de lo que se habla. Por eso es que nosotros, cierto Bernales, no ministramos a nadie. Algún consejo le podemos dar a alguien, pero no ministrar. Es más, ellos nos han producido, nos han provisto de descanso. Sin embargo, todavía hay muchos que no se dejan lavar los pies. ¿Qué pecado fue el de Pedro? Orgullo. No seas orgulloso, Pedro. Si no te lavo los pies, si no te veo tus imperfecciones, si no veo tus callos, si no veo cómo tienes los pies todos rajados de tanto andar en el mundo, si no me dejas ver tus pies para lavártelos, no tendrás parte conmigo. Amén. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Va a seguir siendo una isla en el océano del orgullo? ¿Va a seguir faltando a los cultos? No por el que dirán. Por eso quizás suene irónico, digo yo, quizás suene mal, pero yo admiro a aquellos que son valientes y ¿qué me importa lo que digan? Yo no voy, ¿y qué? Y se desaparecen por 3, 4 días, o de repente dejan de venir una semana, o de repente dejan de venir a un culto. Dirán, ¿y a mí qué me importa lo que digan? Yo no voy, ¿y qué? Los admiro. ¿Saben por qué? Yo no podría. Yo no podría hacerle eso a mi Señor, que tanto bien me ha hecho. ¿Y quiere que le confiese algo? Como hombre, como esposo, como persona, a veces me dan ganas de no venir. No porque esté enojado, sino porque tengo pereza. ¿Le asusta que sea tan sincero? Me estoy lavando los pies con ustedes. No te vas a asustar, Edgar, ni vas a dejar de verme con respeto. Pero a veces yo quisiera quedarme. Y es por ahí como por las 3 de la tarde, ¿verdad? Ay, hoy es día de culto. ¿Quién predica hoy? Marlon. Ah, qué bueno. Me voy a quedar. Pero son las 3. ¿Por qué arruga la cara? ¿Porque está asustando? No, no lo estoy mandando al infierno, no. Son las 3, las 4, 4:30. ¿Y qué pasa, Noé? Cuando siento ya me estoy cambiando. Ya me fui a peinar, a ponerme guapo, hermoso como Dios me hizo. Me he visto a escuchar a Marlon. Hay algo aquí adentro, no me lo deja hacer. Y bendito Dios, porque si el Espíritu Santo me soltara, hermano, como algunos de ustedes, yo no vendría. Le soy sincero. No vengo porque sea pastor, vengo porque necesito escuchar una enseñanza que como las de Marlon, y no es para la gloria tuya, sino del Señor, de su esposa, de cualquiera, enriquece mi vida. Por eso necesito estar en la casa del Señor. David lo dijo, mejor un día martes, un día jueves, un día domingo en tus atrios que 1000 allá en mi casa o en la playa o en el rancho. Por eso no concibo cómo usted puede hacerle eso a su Salvador, a su Señor, a su Rey y sobre todo a quien lo sustenta. No sé cómo lo puede hacer. Discúlpeme, no los entiendo. Y después tan frescos que se asoman y luego se van. Aquí no ha pasado nada. ¿Cómo no? Hay un vacío. Hay un vacío dentro del cuerpo. Pero en fin, si usted está usando su propia armadura, es asunto suyo. David no pudo. Y le dijo al rey, a su propio rey, nunca he usado esto. Eres mi rey, pero no puedo, lo lamento. Entonces, ¿quién es su rey? ¿El estómago? ¿La pereza, el orgullo? ¿La indolencia? ¿La ingratitud? De no ser agradecido con Dios, que le dio hoy por lo menos un día más de vida.
que le dio la salud, no lo está matando de hambre porque los veo gorditos. Renuncie. Renuncie. Los veo sanos. No, hermano, no sirve esa conducta. Como dijo Pablo, en eso no los apruebo. En eso no los apruebo. Y si yo, que soy pecador, no los apruebo, imagínese Jesús. Imagínese Jesús. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias por esta preciosa congregación. Gracias por tratar con cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender estos misterios encerrados en tu palabra, del por qué pasaron, por qué sucedieron. Y cuando tú dijiste que nos dabas el ejemplo, ayúdanos a seguir tu ejemplo. Muchas gracias, Señor, por tu gracia. Bendigo las ofrendas, bendigo los diezmos y bendigo las vidas de aquellos que no se sueltan de tu cuerpo. Y bendigo a aquellos que han decidido vivir con su propia armadura. Tú sabrás cómo tratar con cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y